o quieres llegar al cielo, etcétera, 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 debes hacer el bien. ¿Cómo se hace el bien? Bueno, aquí lo que encontramos es que tenemos, por ejemplo, una institución como la iglesia, tenemos grupos sociales que son los ricos, es decir, los que tienen los recursos, y los feligreses, es decir, aquellos que practican y que siguen esta doctrina. Y tenemos los pobres, ¿no? Estos pobres, ¿qué es lo que tienen? Hablamos de pobreza, bueno, habla la doctrina. Pobreza material. De pobreza material y de pobreza espiritual. Y aquí hay otro sujeto que serían sacerdotes, monjas, damas de la caridad, siervas de Dios, ¿no? Todo esto, ¿qué es lo que tiene este tercer sujeto? Este tercer sujeto no tiene ni los recursos, ni tiene las necesidades o las carencias. Tiene la voluntad. El intermediario. Exacto. La voluntad tiene de la servir. voluntad de servir. Esa es la opción, ¿no? De, habiendo incorporado esta doctrina como una convicción personal, entonces la opera. ¿A través de qué? En el ejercicio de la caridad es a través de paliar, ¿no? O aliviar esa pobreza material o espiritual a través de la limosna y el consuelo, ¿no? En el ejercicio de la filantropía vamos a encontrar algo similar, pero en vez de esta doctrina divina, lo que hay es un imperativo ético, ¿no? Entonces, la convicción es que es un deber. Lo que debe ser. El deber, ¿cuál es? Es ayudar al semejante, ¿no? Amor al prójimo. Amor al prójimo también, pero no en función de este mandato divino, sino en función de una convicción Ética. Bueno, otra cosa, bueno, la doctrina, ¿qué significa en este sentido que es también importante para el trabajo social? Es que la pobreza, esta condición de existencia de los pobres, es por una determinación divina, ¿no? Aquí no hay lucha de clases, no hay explotación, no hay sistema capitalista ni modelo neoliberal, sino que hay una suerte de destino que hizo que algunos fueran pobres y otros fueran ricos, ¿no? Entonces, eso es lo que da sentido también a que la manera de aliviar o de ayudar al otro sea la limosna y el consuelo, ¿no? Porque, digo, es muy importante para el trabajo social porque eso orienta la intervención. Si yo pensara, ¿no? O si la doctrina, como fue en el movimiento de reconceptualización, autorizara, legitimara y explicara que todas estas cosas son producto de la relación de fuerza en entre determinados grupos sociales, son producto de la hegemonía del capital sobre el trabajo, entonces puedo pensar de que si es obra de los hombres y no de un destino, se puede cambiar. En cambio acá es la limosna, es un paliativo, es el consuelo, buscando la resignación ante una situación que así es y está dada y nadie la puede cambiar. Estoy poniendo esto, ¿está bien? Sí. ¿Sí? Bueno, tú me avisas porque... Algo así como que es tu cruz, ¿no? Exacto. No me acuerdo ahora, hoy la memoria me falla en ese sentido, pero porque ya está muy lejos en el tiempo, pero busquen ustedes todas las frases en donde se convoca a la resignación, ¿no? Hay una en México que no viene, no sé de dónde viene, empezando por esto, iba a decir que no viene de un mandato divino, pero quién sabe de dónde viene, que es el ni modo, ¿no? Así es. Así es, ni modo.
no sé de dónde viene, pero sería bueno buscar de dónde viene, ¿Qué porque... le vamos a hacer? Exacto. Mucho de lo que uno piensa que puede hacer se aborta, ¿no? En el ni modo. Cuando alguien dice ni modo y nos comenta, pues sí, ni modo, nos vamos más tranquilos a casa porque era ni modo, ¿no? No hay otro modo. No hay otro modo, exactamente. O el chaque. O el yaque. Y el de mi madre. Bueno, Ese pertenece a otro. ese puede tener muchos significados, ¿no? Porque también puede ser que te mandan a pasear. Está bien. Bueno, a ver, ¿cuál? Dicen que puedes utilizar mejor. No, mi madre no es ¿Ni más? Mi madre. Ah, ni más. Es como decir, no, Ay, yo no voy a madre. conformarme con eso. Exacto, por eso digo que sí, que tiene, según la Esperanza. circunstancia y cómo lo apliques, puede ser la actitud contraria, ¿no? De esto de mandar a pasear la circunstancia o a la persona o al grupo y decir yo hago lo que yo quiera, ¿no? En cambio, el ni modo me da la impresión que aguantas, que totalmente no se puede o te aguanta, todo va, exacto, todo el contenido, los contenidos de significación que le podamos dar al ni modo tiran para ese lado. Bueno, volvamos ahora al mandato divino. Estábamos aquí en el ejercicio de la filantropía, ¿no? Entonces ya no hay una doctrina, hay un imperativo ético, y acá este triangulito de los sujetos serían los filántropos, ¿no? Y los necesitados, es ese prójimo que es un semejante, pero que tiene necesidades y carencias. Y acá nuevamente encontramos a una persona de buena voluntad, ¿sí? O sea, siempre miren la secuencia, es voluntad, ¿no? Este que está acá, este que hace la intermediación, es una persona, lo que tiene sobre todo es voluntad de servir. Y acá la intervención, esta limosna y consuelo, la filantropía va a ser ayuda material, por ejemplo, el consejo, ¿no? Y orientación. Y la orientación. Ok. Entonces, trabajo social no es que sea la evolución de la caridad, la filantropía al trabajo social, sino que el trabajo social se desprende de estas prácticas a partir de la existencia de dos elementos más. Es decir, estos ya vamos a ver qué le proveen estas prácticas de intervención en el problema social, qué le proveen al trabajo social. Pero agreguemos dos elementos más. Cuando trabajo social se va configurando como profesión, no solamente se han desarrollado el ejercicio de la caridad y la filantropía, sino que también el Estado, ubiquémonos finales del siglo XIX, ¿no? O sea, dependiendo de en qué realidad estemos, pero la idea es la siguiente: el Estado pasa, digamos, a dejar de ser solo el guardián del orden, ¿no? De guardar las fronteras, de defender del extranjero, del invasor, etcétera, etcétera, pasa a ser un proveedor de lo que hoy llamamos políticas sociales, o mejor dicho, hoy ya se llaman todas políticas públicas, ¿no? Sí. Eso de política social, por ahí puede ser una antigüedad. El social ya no tiene nada. Y aparte de que el social no tenga nada. Entonces, otro elemento que va a propiciar al estado de bienestar, ¿no? el estado de bienestar, exactamente.
O sea, todo lo que yo estoy diciendo como cápsula informativa, ustedes tienen que pensarla en proceso histórico. O sea, no es que un día para el otro surge este proceso, este estado, sino que son procesos de larga duración y que depende también sus características de qué estado estemos hablando. Pero lo que va a facilitar la profesionalización del trabajo social es que al configurarse el Estado como un espacio de producción del bienestar social, es que va a generar aquí una demanda de personas, de profesionales que ayuden en la operacionalización de estas políticas. Entonces se va a generar un mercado formal de trabajo que son las instituciones del Estado. Y el otro elemento que va a favorecer la profesionalización del trabajo social... Las organizaciones. ¿Qué? ¿Las organizaciones? Sí, son las organizaciones, todas aquellas organizaciones que se dedican, o los movimientos, digamos, de reforma social, que son, yo los pongo acá en el sentido que son los que en su disputa van a presionar al Estado para que crea los hospitales, para que crea las escuelas públicas, ¿no? Por eso también dentro de los antecedentes de trabajo social encontramos a estos reformadores sociales o a todos estos proyectos utópicos que participaron en la disputa en esta época. El otro elemento que va junto con esto, como dicen los chicos, todo va junto con pegado, es el desarrollo de las ciencias sociales, ¿no? En el sentido que van surgiendo, se van delimitando fronteras disciplinarias y van surgiendo la sociología, la psicología, todo esto que estaba juntito se va separando, se van especializando, van definiendo objetos, ¿no? Para cada una de las disciplinas. Por ejemplo, la antropología se define este objeto que es lo que está en extinción, ¿no? Y el que va a ser el antecedente del antropólogo serán estos viajeros que van buscando clasificar y registrar estas organizaciones sociales y a estos grupos sociales que desde la perspectiva occidental se ven como civilizatorios, podemos decir, precivilización, ¿no? Cada una de estas ciencias sociales empieza a buscar su objeto social y es por eso que se van distribuyendo en diferentes especialidades. En diferentes especialidades, es decir, su objeto de estudio, ¿no? Su objeto de estudio. Por ejemplo, esta separación que se va operando entre la psicología y la sociología. A la sociología le va a estar, que no es destinado, porque no hay un mandato divino, ¿verdad? Pero en esta división de los objetos, lo que le va a tocar a la sociología es el estudio de las sociedades contemporáneas, ¿no? Y, es decir, los grandes grupos. Y va a buscar su especialización a partir de ciertas maneras de mirar a esos grandes grupos que van a dar pie a todos los métodos, a los tratamientos, digamos, más que métodos, tratamientos estadísticos, ¿no? Las grandes encuestas van a empezar a surgir por ahí, que también surge en un momento donde se hace necesario conocer la población, esta población que está surgiendo en las ciudades, ¿no? A partir de la revolución industrial en adelante. Es decir, estos procesos que son en ese momento acelerados de urbanización.
que traen problemas sociales que se planteaban desde esa óptica como los comportamientos desviados, ¿no? Bueno, entonces, estos elementos son los que se van a articular para dar cabida a esta nueva práctica profesional llamada trabajo social. Entonces, de estas prácticas no profesionales como el ejercicio de la caridad y el ejercicio de la filantropía, trabajo social va a recuperar, digamos que el núcleo fundamental de su práctica, que es este triángulo donde se define su especificidad. Vamos a este triángulo, es decir, a ver, ¿qué es lo que se recupera de estas prácticas no profesionales? Se recupera la especificidad, digamos, se recupera el lugar del medio, es decir, este lugar de la persona de buena voluntad, estas personas de buena voluntad formadas, capacitadas y asalariadas, va a ser el trabajador social. Sí, lo que agrega de nuevo esta construcción del campo institucional del bienestar social es el salario. Esto se hace por buena voluntad. Nadie te paga para ir a repartir la limosna o para dar consuelo, ¿no? En cambio, sí recibes un salario al insertarte en este campo institucional. Bueno, a veces recibo un salario, a veces hay épocas en que tienes que pagar el derecho Algo piso y parecido entonces al salario. o algo parecido al A salario. veces, la mayoría de las veces tienes que pagar para llegar a la Para comunidad, llegar ahí. para comer, para... Exacto. Bueno, ese es un punto. Vamos a trabajarlo después. La remuneración. Esta ambigüedad estructural entre estar inserto en la institución y recibir un salario y hacer un montón de cosas más que no están previstas Y acabas poniendo. y lo acabas haciendo, ¿no? Que es justamente uno de los, para adelantarme un poquito, justamente es una de las cuestiones que yo planteo del libro. Es decir, hay un montón de prácticas que se hacen que no están incorporadas como parte del saber especializado, pero que se hacen. Entonces, desarrollar la especificidad significa estudiarlas, rescatarlas del anonimato, ponerlas en observación para ver de qué se trata y teorizar sobre ellas y generar estas estrategias de intervención bien fundadas, a lo que yo llamo teorías de la intervención. Eso, hacia ahí vamos, ¿no? Entonces, a ver, volvamos a donde estábamos. De estas prácticas, hay dos elementos muy importantes que van a formar parte de la especificidad de trabajo social, que es este lugar del medio, ¿no? El lugar del medio entre y la intervención fundada en la intermediación. Esas serían intermediación. Los dos elementos fundamentales que se recuperan. ¿Por qué decimos el lugar del medio? Por lo mismo que lo planteamos acá. Aquí vamos a encontrar que hay sujetos portadores de recursos y satisfactores, sujetos portadores de necesidades y carencias, y un sujeto que entonces lo que va a tener ahora es un conjunto de herramientas para vincular los recursos y los satisfactores con las necesidades y carencias. ¿A través de qué se da o articulado en qué se da este circuito de intermediación? A través de la capacitación profesional. No te vayas tan lejos. ¿Cómo se articula? A través de un objeto de intervención. Es decir, ¿por qué se tiene que poner en relación esto?
porque hay un problema social sobre el cual se quiere intervenir, y intervenir significa modificar, operar algún tipo de solución, que no quiere decir resolver el problema, sino afectar de alguna manera la dinámica de este problema social. Entonces, hablando de elementos constitutivos, decimos que aquí se recupera de la caridad, del ejercicio de la caridad y la filantropía, se recupera esta estructura básica de la especificidad del trabajo social, que es el lugar que ocupa el profesional y la especificidad de la intervención. O sea, ¿cuál es esa particularidad de la intervención? Es poner en movimiento esta intermediación que hace que a través de un determinado problema social se vinculan los recursos de los satisfactores con las necesidades y las carencias. Entonces, se reproduce en esta práctica profesional esto de que el trabajador social no tiene los recursos ni los satisfactores, ni tiene las necesidades y las carencias, pero se supone que tiene un saber especializado para ponerlos en contacto. Vamos a ver este saber especializado, ¿de qué se trata? Pues, se trata de un marco normativo donde se van a recuperar aspectos de la doctrina, quizás en términos de, algunos lo mantienen en los términos mismos de la religiosidad y otros lo mantienen en términos de la ética, pero hay un deber ser que norma la práctica profesional. ¿Dónde estoy? Acá, un marco normativo, ¿no? Que viene también de aquí, de la doctrina y de la ética, y que va a venir otro aspecto normativo, es el que se deriva ahora de las políticas sociales. O sea, en las políticas sociales se va a estipular el tipo de intervención en el problema social, se va a estipular el tipo de recursos que se va a destinar y se va a estipular también a través de qué circuitos esos recursos van a llegar a las personas que lo necesiten. Es decir, a aquellos que están incorporados a los programas de la política social. Entonces, este marco normativo va a tener doctrina en sentido ético, religioso. Luego, si ustedes quieren, dentro del proceso largo de la historia del trabajo social, también va a incorporar, digamos, doctrinas, porque se dogmatizaron en alguna medida todas estas concepciones políticas e ideológicas de la década de los 60 y de los 70, centradas en la búsqueda de la liberación de la opresión y de la explotación. Y entonces, todo tipo en el marco normativo vamos a tener doctrinas, vamos a tener política social en el sentido de los objetivos o los contenidos de los programas van a regir a trabajo social. Y ese es un punto que lo voy a decir ahorita porque viene al caso, aunque digamos que la lógica de la exposición iría después. Aquí, un punto a tener en cuenta es que trabajo social interviene en la cuadrícula institucional que define qué es lo que hace un trabajador social. Entonces, aquí hay un problema de contradicción o desfase, o como le quieran llamar, o tensión sería la palabra más adecuada. Vamos a ver que dentro del saber especializado, y ustedes según vi en el programa, ya lo trabajaron con otras colegas la semana pasada, que trabajo social tiene una serie de estrategias teóricos-metodológicas
dependiendo si este sujeto portador de necesidades y carencias sea el individuo, sea un grupo o sea una comunidad, ¿no? Y tiene esta su propia lógica. Ahora, la intervención de trabajo social dentro de las instituciones tiene la lógica de las instituciones, tiene la lógica del programa de política social del que se trate. Y muchas veces estas lógicas no coinciden. Por más que trabajemos con individuos, por más que trabajemos con grupos, por más que trabajemos con comunidad, lo que se hace aquí no es lo que está planteado ahí. Bueno, no sé si están, o sea, lo que se hace aquí para, no sé quién nos ve porque esto Un mundo nos vigila. es que, les digo, eso tomé conciencia cuando me pasaron las grabaciones de una clase y entonces como yo trabajo mucho así, era aquí, allá, entonces yo parecía una loca hablando porque no se refería a nada concreto. O sea, oralmente, ¿no? Sin la parte visual, el discurso oral puede estar reducido a un delirio. También puedo estar mirando lo mismo. Pero bueno, a lo que quiero decir es que los lineamientos de intervención derivados o inscritos en los programas concretos donde se objetiva la política social, muchas veces no tienen nada que ver con estas estrategias teórico-metodológicas que nosotros encontramos en los libros producidos en la academia, o que si no están producidos en la academia, sintetizan, sistematizan experiencias y nos han llegado a través de sus protagonistas, ya sea en forma oral o en forma escrita. Entonces, esta es una tensión importantísima que también me llevó a pensar la propuesta de cómo desarrollar todo va a ir confluyendo a lo mismo, cómo desarrollar la especificidad. Tenemos que conocer exactamente lo que pasa acá, ¿no? Esas prácticas que vamos a ver, yo las llamo procesos mediadores, justamente expresan o objetivan la intermediación. Muchas de esas prácticas, por lo menos cuando yo lo estudié, y digo, ha pasado mucho tiempo, entonces no sé cómo estaremos ahora, muchas de esas prácticas no estaban registradas. Todos sabíamos que se hacía, porque todos habíamos estado en un hospital, en una maternidad, en una fábrica, en una comunidad. Es decir, era un saber práctico, pero que el gremio, tanto el que está en el ejercicio profesional como el que está en la academia, no lo había sistematizado para ponerlo bajo esta vigilancia epistemológica que permite saber de qué se trata, ¿no? Entonces, eran motivos de discusión, pero no eran motivos de reflexión. Entonces, de ahí a que las discusiones fueran interminables y que terminaran en acusaciones de reaccionario o de radical, pues era un campo de cultivo, ¿no? Bueno, entonces, ¿por dónde estábamos? Por acá. Decíamos, ¿de qué está hecho el saber especializado? ¿No? Está hecho de un marco normativo, doctrina, política social. Está hecho de unas referencias conceptuales que justamente para en el momento de la profesionalización, esas referencias conceptuales se toman de este desarrollo ya localizado en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Entonces ven cómo trabajo social se va constituyendo en profesión, recuperando de muchos, configurando sus elementos constitutivos a partir de recuperar de diferentes espacios, diferentes elementos. ¿Ok? ¿Puedo La idea preguntar sería... algo? ¿Cómo? ¿Puedo preguntar algo? Claro, claro.
un ejemplo de saber sistematizar de trabajo social. Porque después de las lecturas y después de escucharnos esto, Pero un cachito para que... Cuando se hacen preguntas, por favor, espera un momentito. perdón, Porque no se escucha en el por favor, gracias. yo quisiera un ejemplo de saber sistematizado emanado de trabajo social, porque si bien ha hablado de estos marcos, no se ha tocado el marco de la ciencia, hasta ahorita que tocó las referencias conceptuales. Entonces, un ejemplo de ello, ¿cuál sería? ¿De qué, por ejemplo? De un saber sistematizado que provenga de la profesionalización del trabajo social. Ah, ok. Es que justamente... A ver. Está bien complejo. No, está bien complejo, pero pasa lo siguiente. Esto que se toma de acá, se toman préstamos de la sociología, de la antropología, de la psicología, de la administración. Es decir, se toman conceptos que van a operar totalmente, bueno, no quiero ser radical, van a operar bastante desconectados de lo que va a ser, lo que vamos a ver ahora, la parte de la definición de la especificidad de trabajo social como parte de este saber. Sí, en esta referencia conceptual, ¿qué es lo que hace el trabajo social? Por ejemplo, toma definiciones de lo que es la sociedad, toma definiciones de la psicología sobre lo que es el individuo, toma definiciones de la antropología. Entonces, cada quien, porque ese es otro asunto, cada quien apela, ¿no?, y busca dentro de las ciencias sociales algo que le permita dar cuenta de cómo entiende el objeto de intervención, cómo entiende el problema social, cómo entiende a la sociedad. Entonces, esto se toma en préstamo de las ciencias sociales. Ahora, ¿cómo sistematiza? Dame chance para formular cómo está estructurado el saber y qué es lo que me parece a mí que faltaría sistematizar, ¿no?, para poder tener el circuito completo para todo el argumento. Uy, ya se está... Voy a tratar de ir más rápido. Bueno, a ver, correcto. Bueno, estábamos... El saber especificado, dices que tiene un marco, Sí, un marco normativo, un referente conceptual, un marco de conceptualización. referencia, exacto, y un conjunto de capacidades y habilidades para las relaciones humanas que apelan fundamentalmente a la intuición, al sentido común y al compromiso, ¿no? Entonces, lo que yo encontré es que las propuestas elaboradas para orientar el ejercicio profesional se conforman de la articulación de sentido común, más conocimientos científicos, más compromiso. Pero ¿cuál es el punto problemático en esta articulación? El punto problemático es que esta articulación de marco normativo, referencia conceptual, más, lo vamos a resumir en compromiso. Sí, eso es. Se va a expresar o se va a, digamos, a articular En el saber especializado, ¿no? sí, pero en una parte fundamental que son las metodologías o los métodos de trabajo social. Entonces, estas metodologías, o como los llamamos algunos, estrategias de intervención, tienen una matriz común, ya sea para caso, para grupo, para comunidad, ya sean tradicionales, reconceptualizadas, etcétera, etcétera, tienen una matriz común, que es
que el procedimiento metodológico se circunscribe a 5 etapas, que ustedes, como no son trabajadores sociales de origen, quizás... Leímos un poco de su texto. Sí, tú y ella. Estudio, diagnóstico, Exacto. planeación, Investigación o estudio, Ajá. ejecución, diagnóstico, Planeación. planificación o planeación, como le quieran llamar, ejecución y evaluación. Esa lo van a encontrar en todos, adecuado a si es individuo, grupo o comunidad. Pero esa va a ser la matriz. La cuestión es que estas se aclara o se desarrolla cada una de estas etapas reduciéndolos a esquemas operativos. Cómo se hace la investigación, cómo se hace el diagnóstico, cómo se hace la ejecución, sin referencia a un objeto. Es como cuando los que hicimos la maestría en sociología nos enseñaban a investigar sin referencia a un objeto, salvo diciendo, usted debe elegir un tema que le interese y le apasione, porque si no, la investigación no va a dar resultado. Pero, ¿cómo se construye el objeto empírico? ¿No? La diferencia que hay entre elegir un tema y construir un problema de investigación, ¿no? Entonces, en trabajo social, en aquel momento, todos nuestros proyectos se llamaban, por ejemplo, drogadicción y adolescencia, maltrato y familia, ¿no? Y eran todos y tú dices, bueno, pero maltrato y familia es un universo. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Entonces, lo que descubrimos es que lo que estaba silenciado ahí era la I. El problema objeto de intervención estaba puesto en la I, adolescencia y drogadicción. Pero ¿cuál es el problema objeto de intervención donde un adolescente se articula a la drogadicción y constituye un problema social?